Emprendimiento de Guerrilla, el vídeo podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Ya estamos aquí de nuevo en este mes de octubre, nuestro primer jueves, y por supuesto vamos a hablar de esos guerrilleros del emprendimiento y todas esas habilidades que tienen que acaparar para ser grandes emprendedores. ¿Y de qué vamos a hablar? Bueno, pues hoy vamos a hablar de esa negociación por escalones, que es un tipo de negociación muy interesante que puedes aplicar pues en muchos ámbitos de tu actividad profesional, empresarial y, ¿por qué no?, personal. Así que sin más nos vamos a ir con esta negociación por escalones, que bueno, no es otra cosa que dividir la negociación en varias etapas o en varios pasos. Bueno, pues estamos hablando de que la negociación, y es lo que te he dicho al principio, es una habilidad esencial en los negocios, en la política, en las relaciones interpersonales, y bueno, pues para alcanzar acuerdos beneficiosos a menudo es necesario utilizar estrategias que faciliten ese avance gradual hacia un consenso, que es lo que buscamos siempre en una negociación. Y es que una de esas estrategias importantes es la negociación por escalones. Va a consistir en dividir el proceso de negociación en etapas, en pasos, para gestionar mejor esas expectativas y sobre todo para ir asegurando ese progreso. Vamos a detallar esta negociación por escalones, vamos a hablar de su definición, de la historia, de las características, variantes, habilidades necesarias, ejemplos históricos. Bueno, ya sabéis que cogemos el tema y le sacamos toda la profundidad. También, bueno, pues alguna anécdota y curiosidad sobre este tipo de negociación. Vamos a empezar, como siempre, por lo que sería la definición formal de la negociación por escalones. Y es que esta negociación por escalones es un enfoque de negociación en el que el proceso de negociación lo vamos a dividir en varias etapas o pasos progresivos, ¿no? En lugar de intentar resolver todos los aspectos del acuerdo en una única instancia, en un único momento, pues las partes acuerdan avanzar de manera gradual. Van a ir resolviendo primero los temas más sencillos o de menor impacto antes de abordar pues los asuntos más complejos, más controvertidos, en los que pueda haber más riesgo de no llegar a un acuerdo rápido. Bueno, pues cada etapa va a tener sus propios objetivos específicos y el éxito de una fase pues nos permite avanzar a la siguiente fase, ¿no? A la siguiente pantalla. Este enfoque pues es muy útil para negociaciones que son muy complejas, ya que permite gestionar esas expectativas, generando primero confianza entre las partes y luego pues logrando esos avances parciales que, sumados, pues conducen a un acuerdo final integral. La negociación por escalones lo que nos va a ir facilitando es el manejo de esos temas más controvertidos de una manera organizada, de una manera estructurada, y permitirá a las partes que pues vayan haciendo concesiones en el camino hacia esa resolución completa. Vamos a hablar ahora de la historia de este tipo de negociación, pero voy a quitar aquí las notificaciones, que siempre se me olvida. Suenan. No sé si vosotros las oís, pero suenan. Bueno, vamos con la historia de la negociación por escalones, y es que, como te decía, la técnica de dividir la negociación en etapas ha existido desde la antigüedad, aunque no siempre se ha formalizado como un enfoque estructurado, pero ya en la diplomacia antigua, en Grecia, en Roma, por ejemplo, las negociaciones a menudo implicaban múltiples encuentros con avances graduales. Si nos vamos a los tiempos más recientes, fundamentalmente durante el siglo XX, pues este enfoque se ha formalizado con una técnica importante en negociaciones internacionales, comerciales, políticas. Un ejemplo histórico relevante, pues por ejemplo, fue el Tratado de Versalles después de la Primera Guerra Mundial, y es que las negociaciones se llevaron a cabo en etapas
bueno, pues abordaban diferentes aspectos del acuerdo, como la reparación de daños, las fronteras, el desarme, hasta llegar a una conclusión final. A medida que las negociaciones se han vuelto más complicadas en el siglo XX-XXI, especialmente en el ámbito pues, de la diplomacia, de los negocios internacionales, pues esta negociación por escalones ha ido ganando popularidad. Al final, bueno, pues como una manera efectiva de gestionar esos acuerdos que podían parecer complicados. Vamos ahora con las características de este... que no he quitado del todo esto. Ya. Vamos con las características, como te decía, de la negociación por escalones. Y aunque no siempre, se ha formalizado como tal, bueno, pues ha sido utilizada en diversas épocas de la historia debido a la necesidad de gestionar pues esas negociaciones complejas y la necesidad de hacerlo de manera estructurada. Bueno, pues este enfoque ha evolucionado a lo largo del tiempo, especialmente en la parte diplomática, militar y empresarial, donde las negociaciones pues también involucran múltiples partes o los temas son muy complicados. Vamos a ver esos orígenes antiguos, y es que las primeras civilizaciones, como las de Mesopotamia, Egipto, Grecia, pues ya se utilizaban formas primitivas de negociación por escalones en las relaciones diplomáticas y comerciales. Las negociaciones entre ciudades-estado o imperios a menudo pues requerían múltiples etapas para ir abordando asuntos como podían ser los tributos, los territorios, matrimonios. Estas negociaciones progresaban lentamente, se abordaba solo un tema a la vez para evitar conflictos directos. Los griegos y los romanos también empleaban un enfoque por etapas en la parte diplomática, especialmente en las relaciones con esos pueblos conquistados. Primero aseguraban el control militar y luego negociaban acuerdos de tributo, de tratados políticos, bueno, lo que hiciera falta. Los romanos en particular eran conocidos por dividir las negociaciones en fases que al final permitían a sus aliados o a sus enemigos adaptarse a nuevas condiciones antes de discutir pues, términos más relevantes, más importantes. En la Edad Media y el Renacimiento, bueno, pues en la Edad Media los tratados de paz y las alianzas entre esos reinos europeos pues solían implicar negociaciones por fases. Las guerras territoriales y las disputas religiosas pues requerían que las partes abordaran primero las cuestiones más inmediatas, como por ejemplo el cese al fuego, antes de discutir temas más complicados como la distribución del territorio o como las compensaciones económicas. Bueno, pues en esta época el enfoque por escalones permitió a las partes detener el derramamiento de sangre en muchas situaciones y después pues, poder trabajar hacia acuerdos políticos más permanentes. Un ejemplo destacado, pues por ejemplo la paz de Westfalia en 1648, que bueno, pues puso fin a la guerra de los 30 años en Europa. Las negociaciones en este caso involucraron múltiples fases, comenzando con la creación de alianzas temporales y armisticios, y después pues esa evolución hacia acuerdos de soberanía y limitaciones o límites territoriales. Bueno, pues este acuerdo estableció precedentes clave en la diplomacia internacional al dividir la negociación en esos pasos que facilitaron la resolución pues, de uno de los conflictos más complejos de la época. Vámonos ya al siglo XX y hablamos de la formalización y el uso en diplomacia. Y es que en el siglo XX la negociación por escalones se formalizó y se convirtió en una herramienta clave en esa diplomacia internacional, especialmente después de la Primera Guerra Mundial. Los tratados internacionales requerían abordar temas muy diversos, desde reparaciones económicas hasta redeterminación de las fronteras, y esos temas pues no podían resolverse simultáneamente en la misma negociación. Como hemos dicho, el Tratado de Versalles, 1919, bueno, pues uno de los primeros ejemplos modernos de negociación por escalones. Tras la Primera Guerra Mundial, los aliados se enfrentaron pues a esa tarea complicada de negociar la paz con Alemania.
Bueno, pues para manejar esa complejidad de los temas en discusión, como las reparaciones de la guerra, la responsabilidad del conflicto, la redistribución territorial, pues las negociaciones se dividieron en varias etapas. ¿Qué permitió este enfoque? Pues abordar primero los puntos más urgentes, como el cese de hostilidades, antes de tener que pasar pues, a cuestiones más complicadas, más complejas. También tenemos los acuerdos de paz en Camp David en 1978. Y es que el acuerdo de Camp David entre Egipto e Israel es otro ejemplo significativo de este tipo de negociación. El presidente estadounidense Jimmy Carter dividió las negociaciones en múltiples fases. Comenzó primero con esa resolución de cuestiones territoriales. Después pasó a temas más complejos como la seguridad y como esas relaciones diplomáticas. Bueno, pues este enfoque permitió generar confianza entre las partes y, bueno, pues contribuyó a la firma de un tratado de paz duradero entre los dos países. Algo muy importante. Tenemos otro ejemplo en la Guerra Fría y esos acuerdos de control de armas. Bueno, pues es que durante la Guerra Fría esa negociación por escalones fue crucial en las conversaciones de desarme entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Al final, los tratados de control de armas nucleares, como el Tratado de No Proliferación Nuclear de 1968 y los acuerdos SALT, Strategic Arms Limitation Tax, siguieron un enfoque, como te digo, en etapas. Primero las cuestiones menos controvertidas, antes de negociar pues temas más sensibles como la reducción de armas estratégicas. Y llega el siglo XXI y nos metemos en esa negociación en negocios y en diplomacia internacional. Y es que en el siglo XXI la negociación por escalones se ha adoptado no solo ya en el ámbito diplomático, sino también en el mundo de los negocios, en el mundo del comercio internacional, de la gestión de proyectos. Y es que este enfoque permite a las diferentes partes pues, poder avanzar progresivamente en las negociaciones, lo que muchas veces es esencial cuando estamos enfrentando acuerdos que son muy complejos, que tienen múltiples variables y que de otra manera pues sería muy complicado. Por ejemplo, tenemos los acuerdos comerciales internacionales, son multilaterales normalmente, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN y el Acuerdo de Asociación Transpacífico, el TPP. Bueno, pues que utilizaron también este enfoque por etapas, y es que si las negociaciones tenían temas complicados, las tarifas arancelarias, la propiedad intelectual, las normativas laborales, todo eso en fases separadas. Esto permite que las negociaciones progresen, incluso cuando ciertos aspectos pues eran muy controvertidos. También la negociación de fusiones y adquisiciones. Esto, bueno, en el ámbito corporativo, esa negociación de fusiones y adquisiciones, pues también se tiene que dividir en etapas. Empezamos. Las empresas negocian términos generales como el precio y la estructura financiera. Y luego ya pasamos a discutir cuestiones más técnicas, como por ejemplo la integración operativa, la cultura empresarial. Bueno, pues un ejemplo fue la adquisición de Whole Foods por parte de Amazon en 2017, que se llevó a cabo pues, en diferentes fases para así asegurar que cada aspecto de ese acuerdo pues, estuviera bien gestionado y bien negociado. Otro ejemplo, pues tenemos esos acuerdos climáticos globales. El Acuerdo de París en 2015, pues es un ejemplo reciente de la negociación por escalones, en este caso en el ámbito del cambio climático. La primera etapa, bueno, pues obtener compromisos generales de reducción de emisión, seguidos por la implementación gradual de políticas específicas para cumplir esos compromisos. Las negociaciones climáticas globales quieren enfoque como el nuestro, como el que estamos hablando hoy, por esa complejidad y esas partes involucradas. Así que, como veis, la historia de la negociación por escalones refleja esa evolución desde una técnica diplomática y militar utilizada en la antigüedad hasta, pues herramientas formales en los acuerdos internacionales, comerciales y corporativos en esta era moderna. Y es que esta técnica, pues al final ha demostrado su eficacia al facilitar el proceso gradual en negociaciones complejas y ha permitido durante todo este tiempo a las partes abordar temas complicados a través de una serie de fases más manejables. Bueno, pues a medida que el mundo se está volviendo más interconectado, las negociaciones se vuelven más complejas,
pues la negociación por escalones cada vez tiene más importancia en esa estrategia para gestionar acuerdos en múltiples campos. Nos hemos ido muchísimo de tiempo, así que vamos con nuestro sponsor y luego seguimos con las características ahora ya sí concretas de esta negociación por escalones. Nos vamos a ir directamente, hoy que estamos hablando de los guerrilleros del emprendimiento, al Guía Burros Emprendimiento de Guerrilla. ¿Por qué? Pues porque el emprendimiento de guerrilla es fundamental. Tenemos que conocerlo, tenemos que ser capaces de emprender en cualquier circunstancia, con los medios que tengamos. Y además de ser capaz de hacer eso, o para ser capaz de hacer eso, muy importante que vayamos atesorando habilidades como esta de la negociación. Así que vámonos con el Guía Burros, Emprendimiento de Guerrilla. ¿Te gustaría que existiera un método infalible para generar un negocio rentable? Pues tengo buenas noticias. Existe, y es el método EDAM de emprendimiento de guerrilla. Pero seguro que ahora mismo te preguntas, ¿cómo puede ser infalible? Y sí, tiene truco. El método EDAM es infalible. Funciona siempre. Está basado en la dedicación, en el esfuerzo, el trabajo, pero además cuenta con los sistemas de mejora continua. La gran noticia es que antes o después conseguirás tener un negocio rentable. Eso sí, requerirá de mucho trabajo y dedicación, y tal vez el negocio rentable que consigas se parezca poco a la idea inicial con la que empezaste. Pero ¿cuál es el objetivo? Utilizar un método probado, basado en la mejora continua que te permita emprender, poner en marcha un negocio con los recursos disponibles en cada momento. Hablamos de emprendimiento real, de proyectos rentables. Y en eso se basa el método EDAM de emprendimiento de guerrilla, en ir refinando cada proceso, cada acción, cada producto, cada objetivo parcial, hasta conseguir el objetivo principal, un negocio rentable. Que cualquiera, con los recursos que tenga, pueda conseguirlo, antes o después, con más esfuerzo o menos. El Guía Burros Emprendimiento de Guerrilla es una introducción a este método. Puedes conseguirlo en las principales librerías o en internet en borjapascual.tv. Y ya estamos de vuelta con el Guía Burros Emprendimiento de Guerrilla. Ya sabéis, un Guía Burros, 144 páginas, directas al grano. Estamos hablando de entender cómo emprender en cualquier circunstancia y con los recursos que tengas a tu disposición. Una inversión interesantísima, te va a servir. Pero es que además el libro solo cuesta 9,95 euros. Lo puedes encontrar en las principales librerías, en las mejores plataformas online. Y yo te recomiendo borjapascual.org. ¿Y por qué? Bueno, pues primero porque es nuestra tienda online y nos sirve para monetizar este podcast y hacerlo posible, pero también porque tenemos diferentes paquetitos, porque cuando entres verás que hay muchos libros de diferentes temáticas, todas relacionadas con el emprendimiento, pero bueno, tenemos, y muy relacionadas con este podcast. Tenemos una sección de Entrena tu mente, tenemos una sección de emprendimiento de guerrilla, tenemos una sección de finanzas, bueno, pues tú vas viendo esos libros y dices, oye, en lugar de comprar uno, quiero comprar dos. Bueno, pues gastos de envío gratuitos. En lugar de comprar dos, quiero comprar tres. Pues te regalamos un cuarto libro. No, es que quiero comprar 4 libros. Pues te regalamos un. Bueno, échale un vistazo porque, bueno, estas son las ofertas que hay ahora o los paquetitos que hay ahora, pero seguramente si estás viendo esto más tarde de cuando se emitió, pues igual hay otras ofertas. Así que entra y coge el paquetito que más te convenga. Fíjate que la inversión es menos de 10 euros para tener un conocimiento que puede ayudarte a resolver todos esos problemas que tengan tu proyecto de emprendimiento. Es aprender a poner en marcha proyectos con los recursos que se tiene en cada momento. Ese es el Guía Burros Emprendimiento de Guerrilla. Pero voy a aprovechar y como te he dicho que igual pues te apetecía un segundo libro. Mira, este libro, Financiación de Guerrilla, acaba de salir y hablamos de técnicas de financiación, porque el emprendimiento de guerrilla es ponerte en marcha con los recursos que tienes, pero eso no quita que en un momento dado puedas conseguir más recursos, como financiación. Bueno, pues esto en la sección de este podcast de los viernes, en Aprendimiento, de la temporada anterior, que lo puedes buscar si quieres, pues tenemos ahí muchos viernes hablando de los diferentes sistemas de financiación a los que puede acceder una pyme, un autónomo, un emprendedor. Bueno, pues aquí lo tienes negro sobre blanco para que lo puedas consultar cuando quieras y para ayudarte a conseguir esos recursos si los necesitas o, bueno, si en un momento dado te hacen falta para crecer más rápido, para lo que sea en tu negocio. Así que ya sabes, financiación de guerrilla, también son 9,95 euros y también lo puedes encontrar en borjapascual.org, en las principales librerías o las principales plataformas online.
Seguimos con... Nos queda muy poquito tiempo. Bueno, no nos queda prácticamente tiempo. No, nos quedan segundos. Así que recordarte simplemente que estamos repasando en esta sección del podcast las diferentes técnicas de negociación, que por supuesto después pues tendremos un libro, poco resumen de todo lo que hemos hablado en este podcast para que tengas, como te decía, negro sobre blanco toda esa información. Pero bueno, ahora lo que puedes es ir siguiendo esta sección cada jueves porque, bueno, pues es una de esas habilidades que tienes que ser capaz de atesorar como guerrillero del emprendimiento. Son habilidades que bueno, pues que te van a hacer ser mejor emprendedor. Creo que por aquí tengo alguna otra, como aprender a ser un líder, que esta es otra habilidad que tienen que gestionar los guerrilleros del emprendimiento. Como veis, ahí está el libro y bueno, pues eso es otro de esos que podéis elegir dentro de la oferta que hay en las principales librerías y en borjapascual.org. Pues vamos a terminar aquí el podcast de hoy y seguiremos el próximo día con las características de la negociación por escalones, porque voy a empezar ahora y tengo muchas características que contarte y al final nos vamos a quedar contándote 2 o 3, pues no merece la pena. Empezamos ya el próximo día con esas características de la negociación por escalones. Así que te voy a decir lo que te digo todos los días y te lo voy a decir, ya sabes, porque puedo. Y puedo, pues porque todos los días de la semana, ya que hemos empezado la temporada, tenemos podcast. Así que mañana viernes tenemos podcast. ¿Y qué hablamos los viernes? De aprendimiento, aprender a emprender. Por ejemplo, aprender a conseguir financiación. ¿Con qué estamos ahora? Pues estamos con el plan de empresa, con esa capacidad de crear un plan de negocio que nos sirva pues para conseguir financiación o para conseguir socios, para lo que nos haga falta. Eso mañana. Recuerda que el sábado tenemos Emprendimiento Kids, que pondremos un poco al día cómo está nuestro proyecto de Fútbol Pro y te contaré el nuevo proyecto que hemos abierto con mi segundo hijo, que ahora tiene 6 años y bueno, que es otro proyecto de emprendimiento que te iré contando. Y el domingo pues cogeremos una de esas fábulas que nos ayuden a traer temas interesantes sobre el emprendimiento para que le eches una reflexión tranquila, sosegada en domingo y después ya el lunes otra vez con Entrena tu mente y bueno, pues todo ese contenido que tiene que ver con la lógica. Así que me voy a despedir ya, que me enrollo como las persianas y te voy a decir eso de ¡hasta mañana! Guerrilleros del emprendimiento. Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.